Hola, mis amores, ¿cómo están? Qué lindo tenerlos por aquí, de nuevo en el canal, aquí en Cata Life Coach. Encantada siempre de que estén por aquí, de que estén escuchando y viendo los videos. Y bueno, como bien saben, este es un canal donde siempre vamos a estar hablando de cómo sentirnos mejor emocionalmente, espiritualmente, cómo crecer como personas. Y bueno, la idea es de que yo les pueda transmitir las pocas cosas o muchas cosas, no lo sé, que he ido aprendiendo con los años y que me han ayudado a mí. Como suelo decir en mis videos, me gusta hablar de lo que me ha funcionado a mí. Traerles herramientas, tips, formas de llevar la vida que yo he ido practicando con los años, que he aprendido de mis maestros y que los he puesto en práctica y que me han servido para mejorar yo, para mejorar mi vida, para mejorar mis relaciones, para sentirme más plena, más feliz. Y eso es lo que quiero transmitir para ustedes, compartirlo con ustedes, porque ese es el propósito de este canal y ese es mi propósito. Entonces, hoy, ¿qué tema nos ocupa? Nos ocupa el tema que a la gran mayoría siempre se pregunta: ¿cómo le doy un giro a mi vida? ¿Cómo hago para cambiar radicalmente el sentido de mi vida y yo poder sentirme más contento, más pleno, más plena, más feliz, etcétera, ¿no? Y quizás a veces se nos hace un mundo y decimos, no, pero es que esto es súper difícil, yo no sé cómo hacer para darle un giro a mi vida porque todo está en contra. No sé, la política, mi familia, mi pareja, mis hijos, etcétera, etcétera, la economía. Entonces siempre estamos sintiendo que tenemos un montón de factores en contra que no nos permite dar ese paso que queremos dar para poder hacer un giro, un cambio radical en nuestras vidas y poder sentirnos de manera diferente. Bueno, déjame decirte que si tú estás aquí y ya estás escuchando este video y estás buscando este tipo de información, es porque ya empezaste, ya diste el primer paso. Es decir, ya inició el gran cambio que le quieres dar a tu vida. Porque cuando empezamos a tomar conciencia de que algo no está funcionando bien, es justamente en ese punto cuando empezamos a buscar información, empezamos a buscar maestros, empezamos a leer, a indagar qué está sucediendo. Sentimos que algo no anda bien y que queremos dar un giro. Entonces, déjame decirte que el primer paso ya lo diste, porque estás aquí y estás buscando información y estás escuchando este video. Entonces, ya estás bien encaminado y la idea es que no te detengas ahí, ¿sí? Que no solamente escuches información, leas, busques y te nutras de esta información, sino que la lleves a la práctica. Es ahí el kit del asunto, ¿no? Ahí es donde a veces nos trabamos y decimos, bueno, sí, esto suena muy lindo, todo lo que leo, todo lo que escucho, Cata, pero ¿sabes qué? No logro llevarlo a la práctica. Entonces, yo te voy a explicar aquí qué es lo que tienes que hacer y te voy a hablar de 3 cosas, de 3 herramientas o 3 pasos o 3 tips, como tú le quieras llamar, de cómo me funcionó a mí y en qué me enfoqué muchísimo para poder darle un giro a mi vida, un cambio y hoy en día poder sentirme más plena, más feliz con lo que hago, más agradecida, más contenta. Y no digo que todo sea perfecto, eso es imposible, siempre se los digo. Siempre van a haber cosas, van a haber situaciones, van a haber conflictos, pero ahora lo veo desde otro punto de vista. Todo esto que pueda suceder, que quizás no es tan agradable, lo tomo siempre con otra mirada, con otra visión, y es la visión de saber de que esto se me presenta como un espejo para poder seguir mejorando, poder seguir creciendo, porque eso sí les voy a decir,
Y tengo que decírselos porque los que empezamos en este camino de la búsqueda, del crecimiento personal, espiritual, tenemos que entender que este es un camino que inicia y que nunca termina, ¿sí? Les voy a contar una anécdota porque es muy similar a cuando empiezas el gimnasio y te empieza a doler el cuerpo, te duelen los brazos, te duelen las piernas, te duele todo, ¿no? Yo decía que me dolía hasta la uña cuando empecé. Y esto es hace algunos meses, ¿sabes? Serán unos 8 o 9 meses que empecé con esto, que me lo propuse y dije, sí, yo ya tengo que ponerle fuerza a este tema de cultivar el cuerpo también, que va de la mano con todo este crecimiento. Pero al inicio fue muy difícil, fue muy complicado para empezar porque me tenía que levantar súper temprano a las 5 de la mañana para poder alcanzar ir al gimnasio y de ahí que me alcanzara el día para hacer todo lo que tenía que hacer y era el único horario en que lo podía hacer y yo soy súper dormilona, amo dormir, entonces para mí sí yo sentía que era como un sacrificio, pero bueno, era parte del cambio. Y adicional era el tema del dolor físico que yo sentía. Entonces yo le pregunté a mi hijo, que ya tiene mucho tiempo yendo al gimnasio y ya entiende mucho más. Y yo le pregunto un día y le digo, pero ¿sabes qué? Ya voy de 2 semanas y siento que me sigue doliendo las piernas, me sigue doliendo los brazos. Y le digo, ¿cuándo se va? O sea, ya, ¿cuándo me va a dejar de doler el cuerpo de esta manera y me voy a sentir normal? Y me dijo, mira mamá, te voy a dar una noticia con la que vas a tener que vivir. Si vas a dedicarte a ir al gimnasio todos los días, pues déjame decirte que nunca va a dejar de doler. Entonces, es muy similar, ¿no? Y es cierto, claro, siempre está ahí un poquito el dolor físico después de hacer tu rutina, pero con el tiempo, como ya generas un hábito, ¿no? El hábito del ejercicio, entonces ya no duele de la misma manera, ¿no? Es más, es un dolorcito que te gusta porque dices, trabajé hoy, ¿no? Me está doliendo el músculo porque trabajé, pero ya no es ese dolor intenso, ¿no? Es como parte de ese crecimiento esa mejora que está teniendo mi cuerpo físico. Igual sucede con el crecimiento de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Va a ser un crecimiento constante y va a ser de por vida, ¿no? Este es un mundo en el que uno abre la puerta, ingresa y no hay regreso atrás. Pero es un camino maravilloso, es un camino de descubrimiento, de redescubrirse también y de sanar constantemente. Entonces es para siempre, de aquí en adelante para siempre, pero es como les digo, es sanador y maravilloso y se vive desde otro punto de vista y sí, y va a doler, muchas veces va a doler, ¿no? Pero ese dolor se va a transformar en aprendizaje y ya no en sufrimiento. Entonces, una de las primeras cosas que yo inicié cuando empecé en este camino del crecimiento personal, espiritual, fue entender que debía perdonar. La práctica del perdón, ¿verdad? Que a veces es tan complicada, porque llevamos adentro mucho sufrimiento, mucho dolor, muchas cargas, y decimos, no, pero qué difícil es perdonar, ¿no? Y a veces queremos perdonar, pero lo vemos como una tarea titánica. Y la verdad es que sí, no es sencillo, es complicado, sobre todo cuando cargamos algunas historias familiares, sobre todo, que son complejas, ¿no? Entonces nos hemos creído la historia de que hay cosas que perdonar, ¿verdad? Cuando en realidad a la única persona que nos tenemos que perdonar somos a nosotros mismos. Primero es empezar perdonándonos nosotros por creer que hay cosas que perdonar, porque en realidad no hay nada que perdonarle a los demás, porque las otras personas viven su propia historia,
hacen las cosas desde sus propias creencias y desde su propio mundo también, desde su propio dolor y desde su propio sufrimiento, ya sean nuestros padres, ya sean nuestros hermanos, ya sean, no sé, nuestros profesores cuando fuimos niños y nos estábamos formando, nuestros compañeros de escuela, exparejas, etcétera, etcétera, y un universo entero de etcéteras. Nosotros creemos que tenemos algo que perdonar a esas personas y en realidad no es así. Esas personas solo nos han servido de espejo, nos siguen sirviendo de espejo, y por el contrario, pues hay que de alguna manera agradecerlo, ¿sí? No digo de que ustedes tengan que ir donde esas personas y darles las gracias por haberse portado mal con ustedes, por haberlos hecho sentir mal, o sea lo que sea que haya sucedido. Pero cuando cambiamos ese punto de vista, cuando entendemos de que no hay nada que perdonarles a esas personas o a esas situaciones, y en realidad a la única persona que tenemos que perdonar por quizás haber juzgado, por quizás haber sentido odio a veces, por haber sentido rencor, por haber albergado en nuestro ser esos sentimientos tan nocivos, tan tóxicos, somos a nosotros mismos. Pero hay que perdonarnos por haber hecho las cosas de alguna manera, perdonarnos también con compasión. Ser, digamos, amables con nosotros mismos, ¿no? Se trata de perdonar y de no culparnos, sino de responsabilizarnos por una actitud que era tóxica para nosotros mismos, ¿sí? Yo he escuchado de muchos maestros que nadie puede hacernos daño si es que nosotros no lo permitimos. Y todo lo que está en el pasado ya es una historia. Es la historia que nosotros nos estamos contando. Es la historia que tenemos grabada aquí y que ha quedado quizás como una película que nos repite, sí, esa persona fue mala, sí, esa persona fue injusta conmigo, y no la perdono, y etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa situación hoy en día ya no está sucediendo, forma parte del pasado, pero nosotros nos seguimos contando la historia. ¿Por qué? Porque así es como hemos aprendido a vivir. Nadie nos dijo que eso iba a ser tóxico, que eso nos iba a hacer daño, que eso nos iba a limitar. Entonces, lo primero en lo que nos tenemos que enfocar, si queremos hacer un cambio real, un cambio desde la conciencia, desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, es perdonar. Pero perdonarnos a nosotros mismos con compasión, con comprensión y siendo amables con nosotros. Y bueno, cuando nosotros aprendemos a hacer esto, a perdonarnos a nosotros mismos, pues es muchísimo más sencillo sentir que podemos perdonar al otro. Entonces ya se vuelve algo, digamos, que sucede por añadidura, ¿correcto? Existen numerosos estudios y muchos casos. Por ejemplo, hay un estudio muy conocido que se hizo en la Universidad de Stanford en 1996, en donde separaron a dos grupos grandes de personas y a uno de los grupos les hicieron una terapia larga del perdón, ¿no? Muy, muy enfocada en el perdón. Y luego de haber terminado este estudio, al otro grupo le hicieron otro tipo de terapia, una terapia convencional, psicológica, donde no se trataba la práctica del perdón, sino otras prácticas más convencionales, digamos. Y este primer grupo en el que se trabajó muy, muy, muy enfocados en la práctica del perdón, encontraron resultados magníficos en el que estas personas habían logrado tener una reducción del estrés significativa, reducción de la depresión, sentían una mayor sensación de bienestar en general, bienestar emocional, e incluso otros estudios encontraron que se habían reducido muchísimo el riesgo de las enfermedades cardiovasculares y que habían mejorado muchísimo la calidad de su relacionamiento interpersonal. Entonces, imagínense lo poderoso que es esta práctica del
perdón, aprender a perdonarnos a nosotros mismos para luego, como les digo, mágicamente aprender a perdonar a los demás. Otro punto importantísimo que yo he aplicado muchísimo en mi vida hace años, ya lo vengo haciendo y lo sigo haciendo, porque les digo que esto es una tarea que dura para siempre, es tomar conciencia de mis creencias, ¿no? Nosotros somos como que una suma de las creencias que hemos adquirido incluso desde antes de nacer, porque esto es ya hablar de epigenética y demás, que seguramente lo voy a tocar como un tema en un video aparte, pero es importantísimo entender que nosotros venimos con una serie de creencias y a lo largo de nuestra vida hemos adquirido también un montón de creencias, creencias culturales, creencias familiares, creencias de las personas con las que hemos convivido en la escuela, en la universidad, en el instituto, etcétera, 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 etcétera. Entonces, importantísimo tomar conciencia de cuáles son nuestras creencias. Yo hago un ejercicio, lo he hecho varias veces, que es escribirlas, identificarlas. Yo les puedo asegurar que la mejor forma de identificar nuestras creencias, nuestros pensamientos, es escribirlas. Porque a veces aquí en la cabeza, en la loca de la casa, como dice una coach a la que sigo mucho, ¿no? Aquí en la loca de la casa, pues nosotros podemos pensar muchas cosas y identificar, sí, yo tengo esta creencia, tengo esta otra, si esta creencia me la adjudicó mi mamá o mi papá, o la familia paterna, la familia materna, fue mi abuelo, fue mi abuela, fue mi tía, fue mi tío, un hermano mayor, etc. Pero si nosotros no lo escribimos, no hacemos este acto físico de escribir estas creencias, no las vamos a poder identificar en realidad y por lo tanto no vamos a poder trabajarlas. ¿Ok? Entonces es importantísimo porque si nosotros lo vemos escrito, lo estamos materializando y si lo materializamos lo podemos reconocer y si lo reconocemos entonces lo vamos a poder trabajar. Así que yo les recomiendo que en una hoja, en un cuaderno donde ustedes escriban, etcétera, ahí puedan identificar sus creencias. ¿Qué creencia tengo con respecto al amor? ¿Qué creencias tengo con respecto al dinero y la abundancia? ¿Qué creencias tengo religiosas, por ejemplo? Y ojo, aquí hago un paréntesis y una pausa, no tengo nada contra ninguna religión, yo no pertenezco a ninguna, pero respeto absolutamente todas, pero las religiones también nos cargan de muchas creencias, no digo que sean todas malas ni buenas, es cuestión de percepción. Pero es importante que todo ese cúmulo de creencias que nosotros tenemos las vamos a plasmar en un papel y en una columna vamos a colocar cuáles son estas creencias y en la otra columna vamos a colocar de dónde vienen, o sea, quién nos la dijo, quién nos las transmitió y en otra tercera columna vamos a colocar en qué nos ha ayudado y en una cuarta columna en qué no, si nos limitó. Si nos limitó, cómo nos limitó y cuando nos ayudó, cómo nos ayudó, ¿ok? No sé, les doy un ejemplo, las creencias sobre que la única forma de ser exitoso en esta vida es trabajar sin parar toda tu vida en una sola compañía porque es la única manera de generar una carrera y tener éxito. Les doy como ejemplo. No les estoy diciendo que sea malo, que sea bueno. Lo que les digo es que plasmen este tipo de creencias para que ustedes se den cuenta si en algún momento esta creencia los ha limitado o los ha llevado a tener éxito en algún ámbito de sus vidas. Ahora, otro ejemplo de creencia. Una con la que conversaba con una amiga hace un tiempo, ¿no? Decía que en su familia, todas de mamá divorciada, abuela divorciada y todas divorciadas porque los hombres en esa familia habían sido muy irresponsables y se habían ido y habían dejado a las esposas con los hijos, etcétera, y esto era un patrón que se repetía. La abuela siempre le decía que todos los hombres eran iguales,
que no existían hombres buenos y que los hombres solamente las querían a las mujeres para un rato y luego embarazarlas y dejarlas. Y de hecho, esta amiga le había sucedido exactamente lo mismo y por lógica esto era un patrón que se repetía en la familia y con ella conversábamos y me decía, pero Cata, entonces si esto es lo que siempre ha sucedido, es un patrón de mi familia que yo estoy repitiendo, es una creencia o es así o qué es verdad, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio muy bonito, muy práctico y ella se dio cuenta de que era una creencia que la limitaba a tener una pareja y sentirse feliz y sentirse plena. ¿Por qué? Porque cada vez que se emparejaba con alguien, ella tenía esta creencia tan pero tan marcada que le hacía que la persona que estaba con ella, quizás sí era una persona que quería estar con ella, que quería tener algo serio con ella, pero como ella tenía esta creencia tan arraigada, pues provocaba situaciones, eventos, conflictos con esta persona que llevaban finalmente a que esta persona se saliera de la relación, se fuera y la dejara, porque obviamente era lo que ella estaba proyectando, ¿no? Ella estaba haciendo realidad su creencia, ¿correcto? Entonces, a eso es a lo que voy. Es importante identificarla, tomar conciencia de dónde vino, si me sirve o no me sirve, y si no me sirve y me ha limitado, entonces erradicarla. Esa es la idea de poder tomar conciencia de todas nuestras creencias. Gustav Jung, uno de los más grandes psicólogos del siglo XX, de la psicología moderna, él creía que las creencias son una parte fundamental de la vida humana. Esto te da una búsqueda de significado y de propósito, pero que también debíamos cuestionarlas y examinarlas críticamente para alcanzar una comprensión de nosotros mismos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que hagamos conscientes nuestras creencias y que siempre las estemos cuestionando. No es una tarea de una sola vez, es una tarea de siempre cuestionar nuestras creencias y saber si esto nos está sumando o nos está restando, así de simple. Y tercera y última herramienta que voy a tocar el día de hoy, porque son muchas, pero el día de hoy en este video no lo quiero hacer tan largo y les voy a hablar solo de 3. Y la tercera, que es, creo yo, también súper poderosa, no sé si decir una de las más poderosas, porque creo que todas son muy poderosas para hacer un gran cambio en nuestra vida, pero la tercera es dejar de sentirnos víctimas de las circunstancias. ¿Y qué significa esto? De que a veces vamos por la vida sintiéndonos como una pluma que se lleva el viento y que no tenemos control de nada, que no tenemos control de lo que sucede con nuestras vidas, hacia dónde nos lleva. Es decir, ya sea que le llamemos Dios, el universo o etcétera, es el que digamos nos lleva hacia donde nosotros caemos, y que si es malo pues es culpa de Dios o el universo o la divinidad, y no somos responsables de eso. Entonces eso sucede cuando nos sentimos constantemente una víctima de las circunstancias. Somos como un barquito a la deriva y lo que suceda es culpa del mar, no es culpa de nosotros. ¿Dónde viene el cambio? El gran cambio es cuando tomamos los remos, ¿verdad? O tomamos el timón y comenzamos a dirigirnos hacia donde realmente queremos ir. Entonces, hacernos responsables de lo que sucede con nuestras vidas, del resultado de cada una de las cosas que nosotros decidimos, si es que decidimos, porque a veces el problema también está en que nunca decidimos nada, ¿verdad? Entonces, difícilmente vamos a lograr cambios si es que no decidimos, no tomamos decisiones de cambio en nuestras vidas. Entonces, la idea es que nos hagamos responsables. Ahí es cuando ocurre realmente la magia del gran cambio. Cuando nos hacemos responsables de las decisiones, cuando tomamos decisiones, ¿correcto? Y decimos ya, por fin, yo soy el capitán de este barco y yo dirijo mi vida hacia donde quiero que vaya. Y ahí es cuando de verdad
ocurre la magia. Porque, ojo, no les estoy diciendo de que no va a haber marea alta, que no van a haber lluvias, que no nos va a pegar el sol fortísimo, que no va a haber algún problema en el camino, ¿verdad? Pero por fin estamos tomando responsabilidad y estamos tomando el timón de ese barco y llevándolo hacia donde nosotros realmente queremos ir. No importa lo que suceda en el camino, pero nosotros somos responsables de hacia dónde estamos yendo. Todo lo demás que sucede en el camino es circunstancial, ¿correcto? Y si nosotros estamos en este proceso de crecimiento y de generar una mentalidad fuerte, una mentalidad sana, ser responsables de nuestras emociones, tomar el control y responsabilidad de nuestras decisiones de nuestra vida, entonces vamos a llegar hacia donde nos hemos planteado, hacia el objetivo. Pero todo lo demás va a pasar como una película. O sea, es circunstancial. Nos va a servir para aprender, para mejorar, para hacer algunos cambios, pero vamos a seguir dirigiéndonos hacia donde nosotros nos habíamos planteado. Entonces, dejemos de sentirnos víctimas de las circunstancias, víctima de lo que sucede con la política, víctima de lo que sucede, de cómo son mis padres o mi familia, víctima de cómo es la sociedad, víctima de que es que yo vivo en un país en donde las cosas son muy difíciles. Yo les puedo asegurar que existen millones de personas que han salido de países, de lugares con circunstancias terribles y que han logrado muchísimo. Personas exitosas mentalmente, emocionalmente, exitosos en los negocios, en el dinero y en la abundancia, y no tiene nada que ver con el lugar donde ustedes nacieron, ni con la política del país, ni la familia de donde vinieron, porque incluso hay historias magníficas de personas que eran huérfanos. Entonces, no hay pretextos, ¿correcto? Sentirse víctima de las circunstancias, sea cual sea, es simplemente un pretexto para no tomar las riendas de nuestras vidas y la responsabilidad, porque ahí es donde nos cuesta muchísimo, ¿no? Hacernos responsables de lo que nos sucede a nosotros mismos es mucho más sencillo siempre que alguien más tenga la culpa, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los puntos, creo yo, más importantes, es transformador. Cuando nosotros cambiamos esta percepción, lo que logramos es empezar a co-crear con el universo. Cuando dejamos de sentirnos víctimas, ¿correcto? Cuando analizamos y tenemos en cuenta nuestras creencias limitantes y antes de eso hemos pasado el proceso de perdonarnos a nosotros mismos, se nos comienza a abrir una puerta infinita que es la posibilidad de co-crear con el universo. Cuando nosotros comenzamos a cambiar de percepción y a tomar esta actitud de co-creadores, el universo va a comenzar a regresarnos a nosotros en forma de oportunidades, en forma de personas, en forma de, no sé, eventos que suceden, comienzan a llegar cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque estamos co-creando con el universo, porque nos estamos haciendo responsables de nuestras propias vidas, de nuestro propio camino y tomando todo lo que viene como parte del paquete, como aprendizaje, y se nos hace todo muchísimo más llevadero, muchísimo más sencillo. Les repito, no todo va a ser color de rosa, no todo va a ser unas vacaciones permanentes, ¿verdad? Sería lindo, pero también a veces un poco aburrido, ¿cierto? Entonces, todo lo que sucede en el camino va a seguir siendo parte del aprendizaje, de nutrirnos de todas esas cosas que puedan suceder, pero ya no desde la mirada del victimismo, ya no desde esa mirada. Ahora va a ser desde la mirada en que nosotros tenemos el control, el control sano, digo, porque en otro video seguramente hablaremos de esta necesidad tremenda que tenemos de control los seres humanos, pero eso nos da para otro video más. Pero yo hablo desde el control de nuestras decisiones y de nuestras vidas y lo que nosotros queremos para nosotros mismos, para nuestra familia, etc. Y ustedes se van a dar cuenta porque yo les repito, siempre les voy a hablar de cosas
que yo he utilizado en mi vida y que han funcionado para mí. Y a mí todo esto me ha funcionado. Y no digo, sí, todo es una maravilla y ahora fíjense que soy millonaria. No, voy camino a eso. Pero lo que sí les puedo decir y les puedo asegurar, porque es real, es sentir que cuando comenzamos a cambiar esta perspectiva de la vida, todo comienza a mejorar, todo comienza a clarificarse y las personas que están a tu alrededor lo sienten tanto así que también comienzan a hacer cambios en su vida. Y no es porque yo se los diga o les exija que lo hagan. No, este es un camino muy personal. Cada quien elige en qué momento hacer un cambio, cada quien elige en qué momento tomar conciencia del crecimiento personal, del crecimiento espiritual, de fortalecer la mente, pero les puedo decir que es como un efecto multiplicador en las personas que están a su alrededor. Yo les puedo decir que las personas más cercanas de mi círculo, siento que de alguna manera, sin querer, comenzaron a cambiar, comenzaron también a buscar información, comenzaron también a sentirse más plenos y también es lógico, me preguntaban, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te vemos así, siempre contenta, positiva? Y sí, no voy a decir que no tengo momentos de también de, no sé, de angustia o de dolor, etcétera, pero son momentáneos. Lo que he eliminado de mi vida es el victimismo y el sufrimiento, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, eso es lo que hace una gran diferencia y pues de aquí en adelante seguramente seguiré aprendiendo muchas cosas de las cosas que puedan ir sucediéndome y la idea es de que yo todo lo que pueda absorber y aprender compartírselos porque ese es mi propósito hoy en día y estoy encantada de poder hacerlo. Así que ese era el tema que nos ocupaba hoy día. Me encanta tenerlos por aquí y solamente les voy a pedir que le den un like al video, suscríbanse, compartan con sus amigos, con su familia. Y bueno, espero que les sirva toda esta información y en la descripción van a encontrar los enlaces para las personas que deseen contactarse conmigo y quizás tener una sesión de coaching. Estoy trabajando en ese momento en unos programas integrales de coaching súper buenos y completos. Así que a los que quieran mayor información se pueden contactar conmigo. Ahí van a encontrar toda la información en los enlaces y voy a estar encantada de ayudarlos, de atenderlos. Y bueno, encantada siempre de tenerlos por acá. Les doy las gracias por su tiempo y hasta la próxima.